Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer primeramente al comité organizador por invitarme a dar esta ponencia para explicar algo que hacemos desde la perspectiva teórica, que es la terapia cognitivo-conductual y cómo es que la estamos llevando como una herramienta para la prevención de la violencia y la delincuencia. Tengo unos breves minutos para explicarles las bases teóricas de la terapia cognitivo-conductual, para de ahí dar tiempo a mis colegas, mis compañeros de panel, que les van a ir explicando cómo esta teoría se ha ido poniendo en práctica en programas específicos dentro de México. Bueno, lo primero que quiero explicar es la parte básica, que es la terapia cognitivo-conductual. En sí es un enfoque psicoterapéutico que inició incidiendo sobre problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, y de ahí se ha dirigido a otro tipo de problemáticas como el manejo del enojo o de la ira. ¿Y qué es lo que hace la terapia cognitivo-conductual? Bueno, nosotros contamos con una serie de técnicas que nosotros utilizamos desde los principios del aprendizaje, es decir, cómo una situación o un estímulo nos genera un tipo de respuesta específica y cómo esa respuesta también puede ser reforzada por el medio ambiente o por uno mismo, y eso mantiene esta respuesta. Ya lo iremos viendo más adelante. Y el otro punto importante es un modelo cognitivo sobre el que explica la forma en cómo nosotros pensamos y que tenemos diferentes niveles de pensamiento. Y a partir de ahí nosotros incidimos sobre esos pensamientos y estas creencias, de tal manera que en el momento que hacemos un cambio en este nivel, podemos ver reflejado el cambio en las conductas disfuncionales y conflictivas de las personas. Es decir, estas conductas que no me están ayudando a funcionar de manera adecuada dentro del medio ambiente y que me están alejando probablemente de mis metas o de lo que yo realmente quiero en la vida. ¿De qué otra manera incide la terapia cognitivo-conductual? Bueno, pues ayuda a las personas, habilita a las personas, permite que adquieran una serie de herramientas que les permitan enfrentar sus problemas de una manera que sea más constructiva. ¿Cómo lo hacemos? La terapia cognitivo-conductual supone que tenemos la capacidad para identificar nuestros pensamientos, nuestras creencias y la forma como estamos respondiendo al medio ambiente. Cuando nosotros hacemos este mejor reconocimiento, entonces podemos modificar nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra respuesta. Básicamente este es el modelo cognitivo de manera muy, muy sencilla. Vamos a leerlo de la parte superior hacia abajo, en la que se supone que las personas respondemos a partir de una situación y generamos una reacción emocional, conductual y fisiológica. Pero esto está mediado a través de un pensamiento automático. Es un pensamiento, también es una reacción. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de este pensamiento automático o de las imágenes que también pueden pasar por nuestra mente. Entonces, parece ser que no es la situación lo que está generando nuestra reacción, sino los pensamientos automáticos o las imágenes que puede haber en nuestra mente. Muchas de las personas no tienen muy claro este pensamiento automático o este discurso que puede estar en nuestra mente, pero identifican más imágenes o recuerdos. Y a partir de esto, entonces, tenemos esta reacción en estos tres niveles. La persona ante una situación genera un pensamiento automático. Si yo estoy atorada en el tráfico, puedo estar pensando no voy a llegar, qué van a pensar, si me van a descontar el día, y eso va a generar una reacción emocional. La persona se puede angustiar, puede empezar a tocar el claxon desesperadamente, ¿no? Y su cuerpo va a reaccionar de cierta manera. Pero puede estar en la misma situación y estar pensando, esto es culpa de el gobierno, ¿no? Por eso las vialidades están de esta manera, y la reacción emocional seguramente va a ser distinta, va a ser otra emoción. En lugar de angustia, o a lo mejor además de angustia, puede haber otra reacción emocional como el enojo. Y conductualmente las personas respondemos un poco distinto ante la ansiedad que ante el enojo. Entonces, no es la situación, sino la forma en cómo nosotros estamos interpretando esta situación lo que está generando nuestras reacciones. Bueno, en esta parte de los pensamientos automáticos se explican que existen dos sistemas de pensamiento.
Uno es un sistema que es muy automático, es muy veloz. Existe muchísima información en nuestro medio ambiente. Nuestra mente no puede estar todo el tiempo pendiente de esta información que estamos recibiendo. Por lo tanto, va a tratar de agruparla y entonces va a permitir que nuestro sistema cognitivo sea mucho más veloz cuando tenemos que tomar decisiones. Este sistema 1 también es muy intuitivo y, pues como lo mencioné, nos va a ayudar a tomar decisiones sumamente simples, pero vamos a sacrificar la velocidad, vamos a sacrificar la precisión y vamos a tener velocidad. Entonces, aquí es donde puede haber ciertos errores en la percepción, ciertos errores cognitivos que nos van a llevar a tener reacciones que a lo mejor no van muy de acuerdo a la situación. Entonces, a través de la terapia cognitivo-conductual, las personas podemos identificar esta automaticidad y posteriormente pasar a un sistema 2 que es mucho más deliberado. Es como pensarlo 2 veces antes de actuar. Este sistema es mucho más lento y requiere un esfuerzo, no es tan automático, requiere que nos detengamos y nos cuestionemos. Y como les decía, es más un poco pensarlo 2 o las veces que sean necesarias. Requiere que, como nos ayuda a solucionar problemas, requiere que nosotros establezcamos una serie de pasos que hace nuestra mente de manera automática, pero hacerlos de forma en que nosotros nos demos cuenta de la situación problema, las alternativas que nosotros tenemos para solucionarla y que no necesariamente en los jóvenes con esta propensión a la automaticidad, pues que no necesariamente tienen que reaccionar de una manera violenta. Pues, siguiendo con la parte del modelo cognitivo que explica cómo es nuestro sistema, como la forma en que pensamos, tenemos en la base la interacción individuo-ambiente. Todo esto que nosotros estamos haciendo, todo el tiempo estamos percibiendo si hace calor, si la sala está fría, si hay mucho ruido, si hay señal en el celular o no. Todo eso estamos en interacción individuo-ambiente. Pero atrás de eso está un sistema de creencias. Por ejemplo, en esta interacción en los ambientes violentos, pues es la forma en que, por ejemplo, los padres educan a los hijos, ¿no? Lo mencionaba la ponente anterior. Esta forma en cómo reaccionan está mediado también por su sistema de creencias. Si creen que una forma de educar adecuadamente es golpear, lo van a seguir haciendo. Y esto va directamente ligado con la visión que tenemos del mundo. Ahí es donde las personas, ahí es donde radica la filosofía de vida de las personas. Si nosotros creemos que los hombres son superiores a las mujeres, tiene que ver con la visión del mundo. Y el sistema de creencia es, pues si tú eres mi mujer y desobedeciste, entonces te voy a pegar. Y ya en la interacción, en el día a día, vemos al individuo generando esa conducta. Entonces, los proyectos que se basan en la terapia cognitivo-conductual están incidiendo en estos 3 niveles del modelo cognitivo. Existen diferentes teorías que explican la conducta criminal. Yo elegí esta de tal manera que nosotros podamos ver cómo es que va incidiendo en los diferentes niveles las intervenciones cognitivas. Entonces vamos a leerla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos a ver que la persona puede actuar por un motivador. Los jóvenes salen a la calle porque quieren divertirse con la pandilla, van a la tienda, van al lugar donde saben que pueden conseguir drogas y después vemos que puede haber una situación que se puede considerar como una provocación. Ahí este autor supone que hay un filtro moral, que sería la parte de la visión del mundo. Si el crimen no es una alternativa para la persona, entonces pues no va a haber esta conducta criminal. Si el crimen es una alternativa, como mencionaban hace un momento, si ya el crimen es una conducta normalizada, entonces tenemos 2 vías. Puede haber que está esta elección automatizada, ya la persona va a realizar, tiene la oportunidad de robar, bueno, lo va a robar, no se lo va a preguntar, estaba ahí la situación, estaba ahí todo dispuesto para que lo hiciera, no había una consecuencia evidente, entonces no hay problema, la conducta directamente se va a presentar. Sin embargo, en este nivel de proceso de elección puede la persona deliberar si realmente quiere cometer el crimen o no. Tiene una opción. Entonces, como vemos del lado derecho, vemos estos niveles de motivación. Puede haber una atención dirigida a un objetivo. Los jóvenes podemos trabajar con ellos a través de procesos reflexivos para que ellos tengan como muy claro cuál puede ser su motivación. De ahí, entonces, generar también una percepción de las alternativas de acción. Yo puedo o no actuar de esta forma que puede ser una conducta criminal.
hacemos mucho énfasis en el proceso de elección, en una toma de decisiones razonada, de tal manera que la persona, a través de esta deliberación, pueda tener el control de su conducta. En este caso, si el control es efectivo, bueno, entonces ya no se presenta la conducta criminal. Cuando el control es ineficiente, pues hay un crimen. Suponen algunos autores, y como lo verán más adelante, que las personas que han vivido en entornos violentos tienen esta predisposición a este control ineficiente de sus conductas y de sus emociones. Bueno, rápidamente, las intervenciones cognitivo-conductuales grupales, los van a comentar en algún ejemplo más adelante, se han centrado en la consolidación de ciertos componentes. No utilizamos todas las técnicas, en realidad no es que estemos haciendo terapia cognitivo-conductual allá afuera, estamos haciendo intervenciones con componentes cognitivo-conductuales. Tomando en cuenta cuáles han sido las técnicas que han mostrado mayor efectividad y que estamos trabajando. La automatización de respuestas y el control de impulsos, los sesgos o la reestructuración cognitiva, este sistema 1 que les decía que es muy rápido y que tiende a percibir mal las situaciones y de ahí a tener una reacción inadecuada. También se trabajan directamente habilidades para la vida y como parte del principio de aprendizaje social, también se trabaja a través de mentoría y del modelamiento y aprendizaje vicario, que supone que las personas aprendemos a través de lo que estamos viendo en personas significativas. Estas intervenciones, algunas se basan en habilidades para la vida, que se dirigen específicamente a solución de problemas y a la resolución de problemas de tipo social. No solamente es toma de decisiones para mí mismo, pero muchas veces estamos trabajando con jóvenes en conflicto y lo que se busca es que se preparen mejor en diferentes áreas y que disminuya esta conducta violenta o criminal. Dentro de la prevención de la violencia y delincuencia juvenil se encuentran dirigidas a personas que ya han tenido comportamientos agresivos o violentos o que están en riesgo de tenerlos. Entonces tenemos en diferentes ambientes jóvenes y adolescentes. Tienen el potencial para incidir en la disminución de estas conductas problemáticas a nivel de políticas públicas. ¿Por qué? Pues porque han demostrado ser eficientes y por otro lado han demostrado ser costo eficientes en el retorno social que generan. Aquí solamente les pongo unos ejemplos de resultados que se ha visto a nivel internacional de la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, estos estudios, la mayoría de ellos no se han llevado a cabo ni siquiera en México ni en Latinoamérica. Muchos resultados son de Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Pues sí hay una reducción en la reincidencia de un 25 a un 52% en jóvenes que ya habían sido detenidos y cuando se ha trabajado directamente con niños y adolescentes con conducta agresiva, también se ha encontrado una reducción significativa del comportamiento agresivo y antisocial con ellos. Entonces, hasta aquí mi participación para dar pie a los siguientes ponentes que van a dar ejemplos de las intervenciones en México. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esa introducción al tema y sobre todo por aportarnos datos sobre la efectividad que ha tenido o tienen este tipo de intervenciones. Y destacar, desde luego, que es importante empezar a generar esta evidencia en México y no solo partir de evidencia generada en otros países. Y algo de eso podrán ver en las siguientes intervenciones que, como mencionaba la doctora, son ejemplos ya concretos de cómo se han puesto en marcha este tipo de intervenciones, ya sea por organizaciones de sociedad civil o por mancuerna entre instituciones de gobierno y organizaciones de sociedad civil. Doy paso entonces a la intervención de Celín González, quien desde 2016 se desempeña como gerente de proyectos en el Observatorio de Desarrollo Regional y Promoción Social de la Ciudad de México. Ella está a cargo, y es de lo que platicará ahorita, de un programa bajo el nombre de Rompe tus Límites. Antes de esta ocupación, Celín se desempeñó en Grupo IRENA, una consultora en materia de seguridad, encargada del área de responsabilidad social corporativa y coordinadora del departamento de análisis. Previo a ello, trabajó para TECO Argentina, una organización no gubernamental encargada de la realización de encuestas a personas viviendo en cinturones de pobreza y de la participación en procesos de decisión para la asignación de alojamiento de emergencia.
Céline González es maestra en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad de Sciences Po en Burdeos, Francia. Tiene salió con un diploma de mención honorífica y antes de eso estudió en el Liceo Pablo Neruda, también de Francia. Bienvenida, Céline González, 20 minutos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todas las personas involucradas en la organización de este evento. Entonces, yo estoy aquí por parte del Observatorio de Desarrollo Regional y Promoción Social para presentar nuestro proyecto Rompe tus Límites, que en otras palabras son talleres reflexivos de tipo cognitivo-conductual para jóvenes en alto riesgo. Voy a empezar un poco con el contexto general que nos llevó a hacer ese proyecto. Entonces, como elemento de diagnóstico, podemos ver que hay un perfil edad-crimen. Muchas veces los infractores y las víctimas de violencia suelen concentrarse en grupos de edad específicos que tienden a subir muchísimo durante la adolescencia y bajan a finales de los 20. También sabemos que la impulsividad y las respuestas automáticas tienen una relación directa con la violencia y la criminalidad. Y finalmente, como lo decía la doctora Nelly, aquí en América Latina, pero también en el mundo, hay muy pocas evidencias en términos de prevención de violencia y especialmente en lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ya nos habló mucho de eso la doctora Nelly, pero en pocas palabras, la terapia cognitivo-conductual nos permite trabajar con elecciones y comportamientos y también nos permite mejorar el autocontrol y las habilidades sociales. Finalmente, otra perspectiva que es muy importante es que nos permite promover la metacognición, que en pocas palabras es una reflexión deliberada sobre si el pensamiento y el comportamiento están adecuados para la situación o si esta situación se puede construir de manera diferente. El mindfulness es también una técnica que permite, una metodología que permite reducir el estrés, que permite manejar de mejor forma las habilidades y también nos permite tener emociones, o sea, un incremento de las emociones positivas y una disminución de las emociones negativas. También nuestro proyecto se basó en 2 intervenciones exitosas que han sido evaluadas de manera muy rigurosa, una en Chicago y otra en Liberia. Entonces, la intervención de Chicago se llama Becoming a Man. Es una intervención que se lleva a cabo en escuelas con adolescentes y que combinaba la terapia cognitivo-conductual con tutoría y también actividades lúdicas como deporte. Durante esa intervención permitió mejorar los resultados escolares y también el compromiso escolar. Entonces, como hizo que los jóvenes dejaran menos de ir a la escuela, y permitió a nivel de comportamiento de criminalidad y violencia bajar de 44% las detenciones por delitos violentos. También permitió bajar de 31% el total de las detenciones y de 21% la residencia. El otro programa que fue muy importante para diseñar nuestro proyecto es STYLE en Liberia. Este fue un poco diferente porque se hizo con personas más adultas, jóvenes en sus 20, que habían participado en la guerra civil de Liberia, entonces excombatientes para su mayoría, y se hizo también en comunidad abierta. Y este proyecto permitió aumentar el autocontrol, aumentar los valores no criminales y, hubo dos grupos y se vio que el grupo que recibió la terapia cognitivo-conductual con la transferencia condicionada de recursos, se vio una disminución de 40 a 50% del crimen a largo plazo. Entonces, son resultados realmente muy impactantes, especialmente en un sector como es el de prevención de violencia.
Entonces, ahora les quiero platicar un poco más a fondo de nuestro proyecto. Entonces, tenemos como objetivos generales desarrollar habilidades sociales y de autocontrol de los jóvenes. También queremos reducir la automaticidad de sus reacciones, poder proporcionarles modelos positivos y fomentar una visión prosocial del mundo. Entonces, ¿con quién trabajamos? Pues trabajamos con jóvenes que tienen entre 13 y 29 años. Trabajamos en el municipio de General Escobedo, en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, es importante notar que ahí la mayoría de los jóvenes tienden a tener hasta 20 años más que ser más adultos, pero hemos tenido también casos de jóvenes que tienen un poco más de 20 años. Y también cabe mencionar que en este territorio la mayoría de los jóvenes en alto riesgo son jóvenes que pertenecen o que están en situación de pandilla. Entonces, para poder determinar qué es alto riesgo, porque suele ser una palabra un poco general, determinamos que tienen que cumplir con 2 criterios de una lista que están fuera del sistema educativo. Entonces, ese es un criterio muy importante para nosotros, poder trabajar con niños con jóvenes que no están en la escuela y que muchas veces están en desempleo o que no tienen un empleo estable o formal. Y luego tenemos los otros criterios que residen en las zonas con mayor incidencia delictiva. Entonces, nosotros trabajamos en las colonias más complicadas del municipio y trabajamos en comunidad abierta con ellos. Entonces, también son jóvenes que muchas veces han cometido faltas administrativas, que tienen problemas de alcoholismo o drogadicción y que han demostrado comportamientos violentos, que sea cuando iban a la escuela, que en sus familias, en la comunidad. Y el último criterio que nos puede ayudar también a identificarlos es que han sido identificados como alto riesgo por alguna instancia del gobierno o una asociación civil o cualquier otro organismo que nos pueda ayudar con esa labor. En nuestro programa lo que hacemos es, como les decía al principio, es dar talleres, o sea, no damos terapia cognitivo-conductual pura. La idea es adaptarla para nuestro objetivo y dar los talleres reflexivos a los jóvenes. Entonces reciben 24 horas en total, que corresponde a 2 horas por semana. Entonces, los talleres tienen una duración de 3 meses. También añadimos elementos de meditación de atención consciente, que es el mindfulness que les presentaba. Y la idea es que una vez que terminan los 3 meses de taller, puedan tener 9 meses de seguimiento. Y la idea que tenemos es poder hacer una evaluación de impacto al final para poder contribuir a tener más pruebas científicas acerca de esas intervenciones. Entonces, actualmente acabamos de terminar la fase 1, que fue la fase de pilotaje. Incluimos a 50 jóvenes en esa fase y las actividades principales eran poder diseñar y pilotear un currículo que correspondiera a esa población y también poder entender cómo trabajar en comunidad abierta, porque es voluntario, entonces cómo invitar a los jóvenes en los talleres, cómo hacer que permanecieran, etcétera. El financiamiento fue de USAID y ODP y duró unos 10 meses. Ahora la fase 2 es la que queremos llevar a cabo. Queremos trabajar con 1,200 jóvenes que vamos a dividir en 3 grupos. Entonces vamos a tener un grupo de control, vamos a tener un grupo de chicos que van a recibir los talleres tipo cognitivo-conductual con una transferencia condicionada de recursos y un segundo grupo que va a recibir lo mismo, pero con un componente más que es el de mindfulness. Vamos a tener los 9 meses de seguimiento y ya contamos con una parte del financiamiento por Open Society Foundation and State and Peace Building Fund, pero nos falta otra parte para poder empezar. Este proyecto va a ser de 30 meses porque por el tema de la evaluación de impacto es mucho más largo que lo que duran los talleres y el seguimiento. Esperamos resultados en términos de comportamientos criminales y violentos.
especialmente basado en la experiencia que ya se tiene y que les presenté anteriormente con BAMI Style. También queremos medir los resultados en la productividad económica, en el bienestar psicológico, porque ya como nos decía la doctora Nelly, esa metodología puede ayudar con temas de estrés, de angustia, de depresión, y ver cuáles son los mecanismos intermediarios que funcionan para la mindfulness y terapia cognitivo-conductual. Contamos para este proyecto con un equipo, obviamente de ODP, pero también estamos trabajando con la UNAM para el diseño del currículo, la formación de los facilitadores y apoyo técnico. Dentro de este equipo se encuentra, de hecho, la doctora Nelly, que acaba de explicarles los fundamentos teóricos de la terapia cognitivo-conductual. También estamos trabajando con la Universidad de Chicago y el Banco Mundial para temas de la inversión de impacto, para diseño y apoyo técnico. Ahora me quiero enfocar un poco más en retos y resultados. Tenemos muchos retos en este proyecto, muchos retos que tienen que ver con la implementación, especialmente por trabajar con una población que suele ser difícil y en un contexto también muy complicado de comunidad abierta. Pero me voy a enfocar un poco más en retos que tienen que ver con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, el primer reto que tenemos es invitar a los jóvenes a los talleres. Es muy complicado acercarnos a los jóvenes y decirles, ¿quieres venir a terapia? O sea, la mayoría nos van a decir que no. Entonces, tenemos que encontrar la forma de que sea atractivo para ellos y que de todas formas, o sea, entiendan un poco a lo que van para que se queden en el taller. O sea, la idea tampoco es invitarlos totalmente a ciegas. Otro tema que tenemos que puede ser un reto muy importante es el tema de la asistencia. Sabemos que la terapia cognitivo-conductual es una metodología lineal, entonces necesitamos que los chavos puedan entender el bloque 1 para seguir con el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. Y puede ser un poco complicado porque como no hay obligación y como pues se pueden atravesar muchas cosas, a veces los jóvenes no vienen a todas las sesiones. O sea, si viene la novia, si hay el mercado, si pasó la policía en test, o sea, son muchas cosas que pueden pasar y hacer que se complique la asistencia y entonces que a lo mejor los jóvenes no tengan todos los componentes que necesitan tener para poder asimilar todos los bloques de manera óptima. Y el último reto muy fuerte que tenemos es el consumo de drogas. Sabemos que un niño que está intoxicado no va a poder entender perfectamente bien la sesión y tenemos otro reto muy fuerte que es que en General Escobedo se consume muchísimo tolueno, que es un solvente, así lo llaman, y el problema es que este mismo solvente destruye las capacidades cognitivas que nosotros intentamos reforzar. Entonces, eso es un verdadero problema a la hora de dar esas intervenciones. Voy a terminar con los resultados del proyecto. Entonces, como les comentaba, aún no se ha hecho la evaluación de impacto, entonces no tenemos un estudio riguroso de cuáles son exactamente los resultados. Eso se va a hacer una segunda fase, pero ya como resultado del piloto contamos con un modelo de intervención, es decir, un currículo que fue diseñado y adaptado a la población objetivo, al contexto y que fue piloteado para estar seguro de que sí conviene y sí funciona. Y como les decía también, tenemos mejor entendimiento de cómo hacer este proyecto atractivo para los jóvenes y incentivos que hagan que se quieran quedar en el taller y poder tomarlo entero. Y de acuerdo con los testimonios de los jóvenes y algunos también palabras que nos dieron el equipo de campo, pudimos ver que los jóvenes dijeron que se peleaban menos, que tenían más satisfacción en su vida, que tenían mayor control de impulsos y menos problemas familiares. Entonces, eso es lo que vamos a querer medir en la segunda fase. Y para mí es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Celine. Tenemos dos ponentes más. Importante lo que destaca Celine y es un tema que enfrentamos todos los que desarrollamos programas de política pública a nivel comunitario. Muchas veces la convocatoria o generar esta vinculación entre los beneficiarios y el programa es un tema complicado y es importante ser muy creativos para desarrollar estrategias de captación. Ese es un tema que se resuelve
muchas veces yendo a ámbitos donde las personas están relativamente cautivas. Un poco de eso se hablará en las siguientes dos ponencias. Doy paso ahora a Rubén David Castañeda Torres. Él es el director general del Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica CEDAT, con base de operaciones en el estado de Jalisco, pero una organización que tiene a su cargo ya el diseño e implementación de más de 70 proyectos de prevención y atención comunitaria relacionado con la violencia y el delito, trabajando de la mano con gobierno federal, estatal y municipal en diversas entidades. Rubén cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo e implementación de este tipo de proyectos, así como experiencia como asesor, brindando talleres de capacitación y formación a personal de agencias internacionales y gobiernos. Fue asesor en participación ciudadana de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Agencia de Cooperación USAID, y ha sido también para esa misma agencia asesor en participación ciudadana y asesor en vinculación, formación de redes y equipos de tarea. Sin más, agradezco a Rubén su participación y los dejo con él. Buenas tardes. Como ya saben casi todo de mí, quisiera como saber a quién le estoy hablando. A mí me serviría mucho. Entonces, si antes de apagar las luces podríamos, me ayudan como saber qué tipo de público es el que está aquí, levantando la mano la gente que está estudiando psicología o psiquiatría, o un 30%, aquellos que ya son psiquiatras o psicólogos, los mismos, ¿cómo le hacen? ¿No? Abogados, tal vez. Usted es abogado, claro, ¿no? Ok. ¿Alguien que me faltó? ¿No? ¿Perdón? ¿Criminólogos pueden levantar la mano? Ay, nada más eran, no, si son 5 o 6. Muy bien. Les tengo que confesar que me da mucha emoción estar entre este público porque generalmente me toca dar unas 2 o 3 presentaciones al mes, pero nunca con psicólogos, ¿no? Entonces siento que no tengo que traducir lo que estoy pensando en otro lenguaje, ¿no? Siempre están abogados, perdón, ¿no? Entonces, bueno, les quiero platicar que, bueno, yo vengo de esa edad, estamos muy orgullosos de nuestros 15 años y por eso los pusimos ahí, que generalmente se habla de la psicología como una cosa secundaria en el tema de atención a la violencia, ¿no? Y son tiempos afortunados, porque esta es creo que de las primeras veces en que la psicología, la psiquiatría, la criminología empieza a verse como un tema central en el atender la violencia, sobre todo cuando estamos hasta acá con el tema de asesinatos, secuestros y homicidios. Entonces, bueno, la presentación que voy a hacer es tratar de acercarles un poco este privilegio que ahora tenemos como colegas de entrar a trabajar directamente con la comunidad y también presentar algunos retos. Miren, les voy a presentar 2 problemas fundamentales que creo que está como en el tema de la prevención de la violencia. El primero, y para ser honestos, es que no sabemos qué hacer con la violencia. Si ya supiéramos, no tendríamos las estadísticas que nos están presentando, por ejemplo, de cómo ha crecido la violencia en los últimos 7 a 10 años. Si alguien tuviera la solución, ya lo hubiera vendido carísimo y seríamos un país de paz, ¿no? Pero no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque no hay suficiente evidencia científica. Hay mucha teoría y la teoría está increíble, pero no vamos a tener suficiente credibilidad y legitimidad, sobre todo viniendo de la psicología, porque la ley tiene mucha legitimidad ya, ¿no? Pero sobre todo viniendo de la psicología, del impacto que tenemos en nuestros programas, si no podemos probar que funcionan. ¿Hasta aquí estamos más o menos de acuerdo? El tema ahora es cómo probar que funcionan, y mucho de lo que voy a trabajar se puede ver desde muchas perspectivas, pero nosotros buscamos la perspectiva que pudiera funcionar para demostrar que funciona. Y para nosotros creemos sin lugar a dudas que el futuro está lleno de este tipo de intervenciones, pero hay que distinguir el oro falso del oro verdadero. Y la única forma de distinguirlo es saber si hay evidencia o no hay evidencia. Entonces hay otro reto que es ser más críticos en el tema de qué funciona y qué no funciona, y con evidencia, y qué nivel de evidencia está trayendo, de qué tipo de investigaciones, qué tipo de seriedad está involucrada, ¿no? Y bueno, el segundo tema es que muchísimo, el 80 o 90%, hicimos una investigación, si quieren se los pasamos, pero el 80 o 90% de las recomendaciones que se hacen en materia de violencia tienen que ver con el sistema jurídico penal, es decir, cómo lo sancionas, qué tan grave es la sentencia, cómo es el proceso, etcétera, ¿no? Y eso está bien, pero se queda de lado todas las cosas que generan las causas de la violencia, por lo menos la idea de que mucha de la violencia que tenemos en el país tiene que ver con la impulsibilidad, que es lo que ya estábamos platicando. Para dar los 2 botones de muestra, están ahí en la pantalla, el 78% de los homicidios, por lo menos de jóvenes que están detenidos,
en el estado de Jalisco no querían cometer el homicidio. Es decir, sucedió en el ámbito de otro delito, sucedió porque estaban demasiado enojados y mataron a alguien, etcétera. Claro que hay otro 12% que sí, pero el 78% tiene que ver más con un control de impulsos y menos con un tema de psicopatía, por hablarlo entre nosotros, ¿no? También otro tema súper importante que en México no se ha puesto, pero que a nivel mundial es claro, menos del 3% de la población genera más del 80% de la violencia. Que eso es increíblemente útil para nosotros que trabajamos con ese tipo de poblaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué es más útil? ¿Salir a tratar de atender a todos los niños y adolescentes del país o encontrar ese 3% que ha generado la violencia? Ese 3% en general está más o menos bien identificado. Si tú tomaras solo la gente que está ahorita en detención en la cárcel y a sus familiares, el 70% de la gente que está en la cárcel tiene un familiar también en la cárcel, hay un grupo ahí claramente identificado, hay una transmisión de la violencia, podrías atender eficientemente para reducir el índice de violencia. ¿Hasta aquí soy claro? Si no soy claro, porque a veces hablo muchísimo, muy rápido, me dicen, ¿no? Bueno, entonces, otro tema que es muy importante, pero que no se ve generalmente, es que en México no solamente ha crecido la violencia, sino la crueldad. Aquellos que tenemos más de 35 años podemos recordar, yo soy de Jalisco, que en tiempos del Güero Palma, del Señor de los Cielos, de Caro Quintero, sí había violencia, pero el nivel de crueldad era menor. Es decir, no era tan común que hubiera gente hundida en ácido para darles un botón de muestra. El 30% de los homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara no se puede distinguir el género. ¿Por qué? Porque están quemados, están en partes, porque están embolsados, etcétera. A ese nivel de severidad estamos llegando. Entonces, no solamente vale la pena entender la violencia como un asunto de crecimiento, sino también como un asunto de profundidad en la crueldad. Es decir, solo el 12% de los asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara son hechos con arma de fuego. Eso quiere decir que el resto de los homicidios son hechos por estrangulamiento, por quemaduras, por ahorcamiento, y eso ustedes saben que implica mucho más violencia por parte del sujeto, matar a alguien con sus propias manos que soltar una ráfaga de fuego. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ese tipo de cosas generalmente no se están viendo en la escena nacional porque estamos muy enfocados en el tema de la delincuencia organizada. En los últimos años, en los últimos 7 años, ha crecido 61% el presupuesto en seguridad, pero no ha sido suficiente para bajar el crimen. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo totalmente la amplitud del panorama de la violencia. No sé si soy claro hasta ahorita, si no, me interrumpo. ¿Sí? Entonces, pues nosotros con esa línea lo que estamos tratando es atender a jóvenes que pudieran significar la reducción de la violencia en la ciudad o en el estado o en el país. ¿Cómo lo hacemos? Hicimos un programa de atención a través de un protocolo de 10 sesiones. El programa no lo inventamos nosotros, pero está basado en mucha evidencia y está basado en atención plena, basado en terapia cognitivo-conductual. Atención plena, como ustedes saben, o mindfulness, es una forma de atender ciertas habilidades que ahorita voy a referir. Son 10 sesiones, una vez por semana, y se hacen ejercicios entre las sesiones. Entonces yo voy con los adolescentes que están en prisión en este caso y les decimos, vamos a tener 3 ejercicios. Básicamente la postura del programa tiene que ver con el logro de la libertad, es decir, tú puedes decidir matar a alguien si realmente quieres matar a ese alguien, pero si no quieres, estaría muy mal que lo hicieras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos dicen sí. Como el 80% no quería realmente matar a alguien, es regresarles la capacidad de tomar esa decisión, lo que reduce la violencia. Una frase común en nuestro ámbito es decir, si pudiéramos regresarle 10 minutos a cada uno de estos adolescentes, seguramente hubiéramos salvado 10 vidas. ¿Sí? ¿Hizo claro hasta acá? Ok, entonces vincula mindfulness con terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué metimos mindfulness y no solamente terapia cognitivo-conductual? La mayoría de nosotros del equipo estamos certificados en alguna de estas metodologías en Estados Unidos o en Oxford o así, ¿no? Y el tema es que estas metodologías que no se han evaluado suficiente en México tienden a asumir cierto estándar de población que no necesariamente tenemos en México. Es decir, se le exige al adolescente, por ejemplo en el sistema de justicia, que reflexione sobre la consecuencia de sus actos. Pero neurológicamente, la maduración neurológica puede ser que no tenga todavía el hardware, o digamos, los canales neurológicos totalmente madurados, o la corteza prefrontal totalmente madurada, para realmente evaluar el nivel de riesgo que estaba generando, el nivel de empatía que requería el caso. ¿Sí? ¿Hasta aquí soy claro? Entonces, el mindfulness lo que nos ayuda, ahorita vamos a ver cómo, es a generar este tipo de nuevas habilidades en el cerebro de los chavos.
Y también nos regala otra cosa, que es poder probar esto de forma científica. Entonces les platico un poco cómo funciona. Nosotros tenemos estas 10 intervenciones que hasta ahora hemos llevado a la cárcel. En este año vamos a empezar a sacarlo de la cárcel para jóvenes que han cometido delitos pero que no ameritan sentencia. Y hacemos una evaluación. Esta evaluación tiene tres o cuatro tipos de perfiles. La primera es una evaluación psicológica normal, donde vemos ansiedad, cuántas veces ha sido victimizado, etcétera, psicopatía, etcétera. Eso nos sirve para caracterizar, pero no lo usamos para ver si hay un cambio. Solo queremos caracterizar a la persona. Hay otras que tienen que ver con entrevistas a profundidad, pero las más interesantes para este caso tienen que ver con el tema neurológico. Hacemos pruebas experimentales y no encuestas. ¿A qué me refiero? Les voy a platicar como la más famosa, que es una prueba o le llamamos paradigma, que se llama Go No Go, que tiene que ver con una pantalla de televisión o una pantalla de computadora donde aparece una cara. La cara es de hombre o de mujer y ellos tienen que apretar lo más rápido posible el botón izquierdo o derecho, si es de hombre o si es de mujer. Entonces genera una respuesta automática. Una respuesta automática en el cerebro que es exactamente igual o muy parecida, usa el mismo canal neurológico que la respuesta automática que usan para generar violencia. Y entonces, después de ya se ha automatizado y se mide el nivel de respuesta, de velocidad de cliqueo, se hace un segundo nivel de la prueba donde se le aparece una alarma de forma aleatoria y ellos tienen que evitar tocar el botón, es decir, controlar el impulso de tocar el botón. Y esa es una prueba que nosotros no inventamos, que es de Stanford y que lleva unos 20 años y tiene una estandarización internacional. Es decir, hay una estandarización de cuántas veces un sujeto con cierta edad se equivoca y cuántas veces no se equivoca, etcétera, etcétera. Hasta aquí más o menos claro, ¿no? Y luego se hace otro segundo grupo de pruebas que es sobre funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con ciertas áreas del cerebro, que ustedes seguramente lo saben, que están relacionadas con la planeación, con el control de impulsos, con la fluidez verbal y con otro tipo de habilidades. Se hace evaluación general y también se hace un electroencefalograma por cada uno de estos adolescentes. ¿Para qué tanto lío? Para poder decirles con certidumbre científica el cerebro de los adolescentes, el cerebro físico. Y no solamente la mente, sino el cerebro físico de los adolescentes cambia con estas actividades. ¿Para qué tanta necesidad de hablar del cerebro físico? Porque necesito ese nivel de legitimidad para hablar con públicos que no son ustedes. No sé si me van a entender, si les ha tocado, ¿no? Tratar de transmitir la importancia de cosas que decía, por ejemplo, la doctora Nelly sobre el control de impulsos sin evidencia biológica a un grupo, por ejemplo, de abogados que no han leído suficiente sobre ese tema, es dificilísimo. ¿Si les ha tocado o nada más a mí me ha tocado? ¿Sí? Bueno, a mí me toca, y entonces, por ejemplo, tratar de convencer a un tomador de decisión de política pública sobre la importancia de invertir en el adolescente que ya cometió un delito y no invertir tanto. Está bien, no invertir tanto en pintar nuevas paredes, en hacer murales monumentales, si estás dejando a tu 3% que genera el 80% de la violencia sin atención. ¿Suena lógico? Por eso es importante la evidencia. Bueno, entonces lo que les decía es que hay una combinación de TCC con mindfulness, ¿no? Entonces lo que la TCC genera es una aportación a la reestructuración de las creencias y nos ayuda a trabajar la automaticidad, mientras el mindfulness nos ayuda a fortalecer las habilidades neurológicas. Para ponerlo de forma simple, digamos que el mindfulness lo que estamos tratando de hacer es que nos ayude a mejorar el hardware de la persona y el TCC que nos ayuda a mejorar el software. Es decir, que si tú le preguntas a uno de mis adolescentes si saben si la violencia está mal, te van a decir que sí. Y se hizo con una prueba de aquí de la UNAM, de hecho. Si ellos saben que matar a alguien está mal, sí. Si ellos desearían matar a alguien, no. Pero no tiene que ver con su capacidad de distinguir el bien y el mal, tiene que ver con su capacidad de reaccionar frente a un estímulo violento. Ajá. Lo mismo el robo. La mayoría, ahí va como 2 o 3 mitos que podemos con evidencia descartar. Se dice, sobre todo en la gente que cree mucho en el sistema económico, que estos adolescentes son violentos porque son pobres. Ajá. Y el 70% de mis adolescentes sí trabajaban antes de cometer el homicidio o el secuestro o el robo a mano armada. Y trabajaban y ganaban mejor que el promedio. Y además aportaban a sus casas. Se dice que es porque no van a la escuela, pero ellos tienen exactamente el mismo promedio de alguien de su comunidad que va a la escuela o no. Si la pobreza generara violencia, este sería un país muchísimo más violento, ¿estamos de acuerdo? Claro que influye, claro que hay factores de riesgo, pero los factores de riesgo se confunden con los factores causales. Y empezar a educar sobre la diferencia entre correlación y causalidad es súper importante.
¿Por qué? Porque acabamos discriminando a los mismos adolescentes diciendo tendrían que tener una vida como la que nosotros que creíamos que deberían tener para que no fueran violentos. Y acabamos proponiendo políticas públicas de 20 años de alcance que nos van a dejar a una población vacía de atención, como la población que está generando la violencia durante 20 años. Es decir, vas a perder esa generación. Si le apostamos solo al mejoramiento del sistema económico o a la mayor educación como la respuesta a la violencia, ¿cuántos asesinatos vamos a soportar en este país? Llevamos 100,000 oficialmente, ¿no? Pues entonces hay que invertir en estos adolescentes. Esta es nuestra propuesta. Entonces déjenme llegar rápidamente a los resultados. Uno, en la parte orbitomedial, y la parte orbitomedial, para los que no estén enterados, que será la minoría, ustedes seguramente ya lo saben, es la parte que genera la regulación del control del impulso. Es decir, hay un estímulo real o imaginario que me hace pensar que estoy en un estado de alerta, de supervivencia, y entonces tengo que responder como sea, así sea matando a alguien. Ajá. Y entonces, este estado que es generado por la amígdala, es el que me ayuda a regular si esto amerita o no matar a alguien. Todavía no llegamos a la toma de decisiones que sería la corteza prefrontal. Esto solo sería la regulación. Y aquí lo que vemos es un cambio significativo en algo que llamamos funciones ejecutivas calientes. No lo llamamos nosotros así, es como la teoría. Tiene que ver, cuando estás muy emocionado por apretar el botón, qué tan rápido, qué tan bueno eres para controlarte. Porque claro, todos tranquilos somos bien buena onda, pero a que nos hagan enojar. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que entonces funciona ahí? El tiempo de reacción también puede haber un cambio significativo del 40% y los tiempos de reacciones sí son mejores, aquí son mejores para pensar despacio, que es una de las propuestas fundamentales del programa. En lugar de que enseñemos a los adolescentes a reaccionar, enséñelos a pensar antes de actuar. Ajá. Pero ese enseñarlos a pensar antes de actuar no funciona diciéndoles, piensa antes de actuar. Eso no ha funcionado como programa de política pública. Es como si ustedes están enojadas, porque son mayoría mujeres, están enojadas y yo les digo, no se enojen. ¿Qué va a pasar? Se enojan más, ¿cierto? Ajá. Y si les digo, ves que no vale la pena el enojo, se enojan más. Lo que necesitamos son herramientas neurológicas, hardware y también algún tipo de software que nos ayude a controlar eso. Hasta aquí, ¿hay preguntas? ¿Vamos bien? Me quedan 2 minutos y quiero aprovecharlos como para explicarles de qué se tratan las estrategias que hacemos. Les voy a decir una. Hay un ejercicio que hacemos en la sesión número 1 que tiene que ver se llama Caminando por la Calle. Hacemos 3 ejercicios por sesiones y le decimos al adolescente, lo tienes que hacer de aquí a la próxima semana si tú quieres. Si no lo haces, no va a cambiar nada de tu cabeza. Y si lo haces, puede haber que hay un cambio y te lo puedo demostrar con un electroencefalograma. Entonces, generalmente todos los adolescentes se emocionan con la posibilidad, gradualmente, y este es el ejercicio número 1, que se llama Caminando por la Calle. No tengo tiempo para que ustedes lo hagan, pero se los platico. Entonces, hace una visualización de vas caminando por la calle, te imaginas que va a haber una persona que es familiar y se está acercando rápidamente hacia ti, y esta persona te genera emociones, sensaciones y pensamientos. Le pides al adolescente que registre emociones, sensaciones y pensamientos. Y luego le dices que va un poquito más cerca, como a una cuadra, y que registre emociones, sensaciones y pensamientos. Y luego todavía más cerca, ya está casi a punto de tocar a esta persona, y levanta la mano para saludarla, y esta persona se pasa de largo y no la saluda. Eso genera otras emociones, sensaciones y pensamientos. La magia de esto está en la capacidad del facilitador de recuperar algo de información al respecto. Y generalmente las reflexiones que se hacen al respecto es, me sentí frustrado, enojado, triste porque no me saludó, etcétera, etcétera. Yo tenía una urgencia de llegar allá, etcétera. Y esas cosas van ayudándonos a etiquetar esas emociones dentro del adolescente. Más aún, se termina diciendo, estas emociones, sensaciones y pensamientos que sentiste de caminar en la calle, en una calle familiar, no existen, porque no existen en el sentido de que no estás caminando en una calle. Estás aquí, de hecho, en la cárcel, ¿no? Y todo esto lo sentiste. La pregunta fundamental es, y esa es una pregunta que hacemos literal, voy a usar media grosería, perdón, Paul, pero es que sí se habla en la cárcel, perdón, ¿no? ¿Qué te jode más, estar en la cárcel o lo que traes en la cabeza? Unánimemente, los adolescentes dicen lo que traigo en la cabeza. Ajá. Bueno, el ejercicio del programa tiene que ver con que puedas trabajar con lo que traes en la cabeza para que no importando si estás dentro de la cárcel o fuera de la cárcel, puedes elegir ser lo que quieres ser. ¿Sí? Y entonces, después se da un ejercicio que se llama parar, entonces se les dice, mira, puedes parar, atender
las emociones que tienes, respirar, ampliar el foco de atención, porque la ira, ustedes saben que genera visión de túnel, y reaccionas de mejor manera. Y se le da ese acrónimo y le dices, practíquelo 3 veces al día y nos vemos la semana que entra. Así de simple, pero así de profundo, genera cambios de 45% en el control de impulsos después de 10 semanas. Eso lo hicimos con una evaluación con la UDG, financiado por USAID. Actualmente tenemos el apoyo de JPAL, porque estamos haciendo transferencia. No queremos que sea nuestro programa, nuestra franquicia, sino que cualquiera como ustedes pueda llegar y decir, lo quiero hacer, para que llegue a más gente. Y también, por ejemplo, en este camino nos ha llevado a trabajar con adolescentes y niños de escuelas. Entonces, trabajamos haciendo los libros de texto de habilidades emocionales de la editorial Santillana. Y solo para finalizar, lo importante de esto es que sí hay un programa que está basado en evidencia en México y que funciona. Lo importante de esto es que eso abre la puerta para que ustedes también se apropien de esto o hagan otro programa similar. Esta es la solución a la violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rubén. Como vieron, sí hay soluciones, sí están evaluadas, sí se empieza a generar interés en este tipo de intervenciones y la idea, desde luego, para los que nos toca impulsar este tipo de programas desde instancias de política pública es fomentarlos no solo con recursos, sino desde luego viendo sus resultados o ayudando a difundir sus resultados, que creo, como vieron, que se venden solos, tampoco hay que echarles mucho la mano. A continuación, toca la palabra a nuestro último panelista, al maestro Santiago Rodríguez Solórzano, quien es actualmente el director de estudios estratégicos en una empresa, asociación consultora que se llama CIMO Consulting, una organización dedicada a la investigación social desde hace más de 10 años y desde donde se han desarrollado distintos proyectos enfocados a generar buenas prácticas en materia de prevención de violencia y el delito. Estos proyectos han encontrado cabida o han sido auspiciados por instituciones como USAID también, la Procuraduría General de la República, el CONALEP, el Gobierno Municipal de Chihuahua, el Gobierno del Estado de Baja California y el Gobierno Municipal de Tijuana. Santiago estudió la licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con una maestría en estudios sobre el desarrollo por el Instituto de Estudios Superiores de la Universidad Erasmo de Rotterdam en Holanda y con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Central de Europa en Budapest, Hungría. Debo comentarles que Santiago y su equipo, por ahí está sentado Alexis también, han sido responsables del diseño y implementación de un programa que estamos impulsando desde la Procuraduría General de la República, del que seguramente, no seguramente es un hecho, les va a platicar Santiago, que se llama Repensar, y conectando con algo que se decía hace algunas ponencias, es un programa que justamente aprovechando los mecanismos de justicia alternativa que contempla el llamado nuevo sistema de justicia penal, busca captar adolescentes y jóvenes en las etapas iniciales del proceso penal, sobre todo a través de una figura de la suspensión condicional del proceso, para involucrarlos de manera voluntaria en procesos que les contará a detalle ahora Santiago, que tienen como objetivo reducir comportamientos violentos o fomentar comportamientos prosociales, todo con miras a reducir la reincidencia delictiva. Es un proyecto que concluyó también su fase piloto en estos meses y que estaremos desarrollando en 7 entidades de la República este año, y también un proyecto que tendrá seguramente, y no lo doy como un hecho porque faltan 3 detallitos de esos burocráticos que se pueden volver tremendamente complicados más adelante, pero estamos a nada de que el proyecto ya cuente también con una evaluación evaluación de impacto con una muestra suficientemente grande, apoyados también por instancias internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, que han mostrado interés en este modelo de trabajo como un mecanismo de prevención del delito. Sin más, agradeciendo no solo su presencia, sino a él y a todo su equipo el apoyo y el trabajo que han hecho con la Procuraduría General de la República, le doy la palabra a Santiago Rodríguez.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues yo, a diferencia de Rubén, pues tendré que ponerme un poco a la altura porque no soy ni psicólogo ni psiquiatra. Pero bueno, algo sé de política pública y este proceso que me ha parecido tan interesante de poder traducir lo que ustedes saben en cosas que se pueden escalar, política pública, y que pueden impactar a muchas personas. Como ven, les voy a presentar de qué se trata el programa Repensar, algunos de sus resultados preliminares y algunos de los retos principales que ha tenido. Este es un programa de la Procuraduría General de la República, específicamente la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y que trabaja muy de cerca con la Secretaría de Salud en la parte de los centros de integración juvenil. Esta ha sido la principal alianza que ha tenido la PGR para poder desarrollar este programa. Como bien dijo Pablo, CIMO Consulting es la organización consultora encargada de desarrollar el modelo de intervención terapéutica. Bueno, un poco del contexto social desde donde surge el programa, ¿no? Algo que ya nos había hablado a profundidad Rubén, la crisis delictiva, ¿no? Especialmente de homicidios y de robo, y bueno, no es solo un incremento en el total de casos, sino, como bien lo decía, en la crueldad de los casos. No es necesario, creo que, profundizar en esto mucho. 2017 y lo que va de 2018, pues son de los años donde mayor incidencia, o de los años más violentos que hemos vivido en México desde que se tiene estadística delictiva. Bueno, jóvenes, porque jóvenes, ya lo sabemos bien también, son las principales víctimas y los principales victimarios, y lo que esto significa para el desarrollo de un país, ¿no? Que su juventud en gran medida esté inmersa en estos ciclos de violencia. Otro dato que me parece muy interesante es la famosa puerta giratoria, ¿no? Cerca del 27% de las personas que entran en centros penitenciarios lo hacen como reincidentes. Esto es muy importante. El otro dato contextual que me parece muy importante es el uso excesivo que tenemos de la cárcel en México. Más del 60% de la población en reclusión purga penas menores a 3 años por delitos no graves ni violentos. Ahora, esto, además de generar círculos perversos de aprendizaje social de la violencia al interior de las cárceles, pues también es costosísimo, ¿no? Hay un dato por ahí de que el sistema penal en la Ciudad de México cuesta cerca de 227 pesos diarios por cada reo. Esto es cerca de 6,800 pesos al mes, más de 81,000 pesos al año por cada reo. Esto es mucho dinero. El objetivo general del programa. El objetivo general del programa es reducir la incidencia delictiva en adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, dotándolos de herramientas para mejorar su proceso de toma de decisiones y fortalecer su perfil académico y o laboral. El programa tiene 3 grandes etapas, una que es la capacitación y canalización efectiva. Esto es algo que ha costado mucho trabajo, pero que se ha ido avanzando bastante bien en el programa. Que se trata de sensibilizar a todo el sistema de justicia para que pueda abrirle las puertas a un programa de este tipo, ¿no? Cómo hacer para que los jueces puedan abrir la puerta a un programa, para que puedan canalizar a un chico a este tipo de programas. La segunda etapa son los talleres socioemocionales, que es la parte que más le toca a CIMO, que ahorita vamos a hablar a profundidad de ellos, y la última etapa es intentar hacer la transición desde los talleres socioemocionales a una plataforma educativa y o laboral donde los chicos puedan regularizar algún año de estudios en la parte educativa o bien tener alguna experiencia laboral. La población objetivo son personas de 12 a 29 años, detenidos o denunciados ante la PGR o las procuradurías y fiscalías estatales por delitos que pueden ser procesados por mecanismos alternativos de solución de controversias o salidas alternas. Pues estos mecanismos
a grandes rasgos pones a la víctima y al presunto, al inculpado, y los pones a debatir y ver si pueden resolver su controversia por alguna salida que no necesariamente sea la cárcel. Esta es la población objetivo de este programa, ¿no? Tenemos algunos indicadores de qué es lo que pretende lograr este programa, ¿no? Principalmente disminuir la tasa de reincidencia delictiva, la famosa puerta giratoria, cambios en conducta disocial, cambios en sentimientos criminales y cambios en las estrategias de afrontamiento. También ahorita vamos a ver en la parte de evaluación cómo medimos cada una de estas. También queremos aumentar el número de beneficiarios que regulan su situación académica y o laboral, aumentar el número de casos que se resuelven por medidas alternativas y salidas alternas al juicio, es decir, queremos evitar que tanta gente vaya a la calle por delitos no violentos o por delitos no graves, y se quiere también aumentar pues los recursos que se ahorran por los operadores del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Es muy caro. Es muy caro los juicios y es muy caro mantener a la gente en la cárcel. Este es el modelo criminológico que nosotros manejamos para este programa, ¿no? Parte de la idea de que existen causas exógenas o por fuera del individuo a la violencia, como bien lo sabemos, temas como desigualdad, faltas de oportunidades económicas, shocks económicos que generan desempleo súbito, la lucha por el control de mercados de drogas, debilidad institucional, corrupción, etcétera. Todos estos factores externos generan manifestaciones de violencia y de criminalidad que a su vez generan un aprendizaje social de la violencia. Esta es la llamada reproducción endógena de la violencia, que se manifiesta a través de distorsiones cognitivas. Algunas distorsiones cognitivas pues, comunes en este tipo de chicos, pues es que el mundo es un lugar hostil, que la violencia es necesaria y justificada para la resolución de conflictos, pues que en realidad quizá también las consecuencias de la violencia no son tan graves. Un poco el tema de ver la violencia desde este punto de vista es que es muy difícil para la mayoría de los actores sociales incidir en las causas exógenas de la violencia. La mayoría de los actores sociales tienen poco que hacer frente a la lucha por el control de los mercados de droga o por la gran desigualdad que existe en este país. Sin embargo, sí podemos hacer algo mucho más individual y mucho más focalizado en la forma en que los chicos interpretan este mundo social. Cómo lo interpretan, cómo lo sienten, cómo lo procesan mentalmente. Bueno, muy rápido el modelo de intervención. Existe el proceso de canalización por parte de algún juez y después se hace un levantamiento diagnóstico para ver cómo viene el chico en términos psicológicos y psiquiátricos. Pues viene la formación de grupos. Nosotros atendemos a grupos de hasta 8 personas, 7 u 8 personas. Cada grupo es atendido por un facilitador y por un cofacilitador. Estos son los que están al frente del grupo y una vez que se forma el grupo se hace el levantamiento de la línea base con los instrumentos que ahorita les vamos a presentar y después de esto vienen 25 sesiones de terapia cognitivo-conductual. Hacia el final de estas 25 sesiones se refuerza el modelo con 10 terapias artísticas que tienen que ver mucho con un proceso de sublimación, ¿no? Al final del proceso se hace un levantamiento de evaluación para ver cómo cambiaron los indicadores que tenemos en nuestros instrumentos. Se hace la canalización hacia la plataforma educativa en caso de que los chicos así lo deseen y buscamos mantener el contacto con estos chicos para después de un año de que haya terminado su intervención con los componentes cognitivos conductuales, intentar hacer un levantamiento de seguimiento para ver cómo se mantienen o no se mantienen los cambios que logramos durante la etapa terapéutica. Esto
a partir del piloto que hicimos, nos dimos cuenta que es necesario dividir por una cuestión meramente logística a los adolescentes de los adultos en términos de cuántas sesiones deben de tener. A la mayoría de los adolescentes se les da alguna sanción de cerca de los 3 meses, mientras que para los adultos suele ser mucho más larga, ¿no? Entonces necesitamos ver de qué manera trabajar diferenciadamente con adolescentes y con adultos en términos del número de sesiones. La ubicación del programa, el programa está siendo impartido en los centros de integración juvenil, institución pública dedicada a trabajar con la población en riesgo. Ellos principalmente trabajan con chicos con problemas de adicciones, pero actualmente están adaptando todos sus protocolos y políticas internas para recibir a este otro tipo de población que bien puede o no puede tener un problema de adicciones, ¿no? Pero que por la razón por la cual llegan ahí es otra y que es un tema de cometieron algún delito. Parte esencial del modelo de intervención es el monitoreo, es decir, cómo podemos garantizar que en cada centro de atención juvenil se esté manteniendo algún cierto estándar en el cual se maneja la intervención. Este es uno de los retos principales que tiene el programa. Y finalmente la evaluación, ¿no? La evaluación se hace con una prueba que se llama ECODI 27, con un inventario de estrategias de afrontamiento y con una escala de sentimientos criminales modificada. Bueno, un poco más de la intervención con componentes cognitivos conductuales. El programa se enfoca en reestructurar cognitivamente los pensamientos y actitudes que ponen a un individuo en riesgo de involucrarse en comportamiento violento y o criminal. El programa comienza enseñando a los infractores un proceso introspectivo para examinar sus pensamientos, sentimientos, creencias y actitudes. Uno de los ejes esenciales es la reestructuración cognitiva, que permite modificar los procesos de pensamiento para reducir patrones que conducen al comportamiento criminal. También se trabajan una serie de habilidades cognitivas que a su vez son como un intermediario para trabajar temas de resolución de problemas con ellos, ¿no? Y este tipo de resolución de problemas, pues es lo que les permite a los jóvenes atravesar por situaciones difíciles, situaciones complicadas donde ellos se puedan ver amenazados sin alguna conducta, algún comportamiento criminal. Finalmente, pues son los 10 talleres artísticos que les permitan sublimar impulsos antisociales en aspectos aceptados y reconocidos socialmente. Ahí en este primer piloto, en lo que llevamos del programa, tuvimos la asesoría de una persona que trabajaba mucho el tema de mindfulness en el tema de los talleres artísticos, pero a través como de toda una mística prehispánica. La verdad estaba muy bonito, los ponía a construir artesanía, los podía a tocar tambores, y estos tambores a través de las vibraciones ponían al joven en un estado de, pues sí, una especie de mindfulness. Y al final de todo este trabajo, los jóvenes se sentían bastante orgullosos de las artesanías que habían hecho, y bueno, es todo el tema de la sublimación. Estadísticas del programa, ¿no? En el programa piloto estamos por cerrar la experiencia del piloto, 93 personas canalizadas del 13 de septiembre al 31 de enero, 49 adultos y 44 adolescentes, la mayoría hombres, casi en su totalidad. La edad promedio es de 31 años en adultos y 17 en adolescentes. Actualmente son 9 grupos abiertos en 6 centros de integración juvenil. Todo este piloto se desarrolló en la Ciudad de México. Un dato que me pareció interesante es que el 48% de estos jóvenes tenían algún hijo. Bueno, esto también se había comentado en participaciones anteriores. En realidad no son las personas
pobres y sin estudios necesariamente los que participan en actividad criminal. Aquí podemos ver que un 32% de nuestra pequeña muestra tiene una licenciatura concluida, por ejemplo. El 68% tenía o tiene alguna actividad laboral activa, ¿no? En cuanto al tema de las adicciones, pues podemos ver que el 52% consumen marihuana, por ahí del 7% consumen cocaína, pero hasta el momento no nos hemos topado con algún caso realmente importante que su nivel de adicción le impida poder trabajar en los talleres con nosotros. Bueno, todos los adultos son canalizados por la figura de suspensión condicional del proceso. La mayoría de los chicos que tenemos, 94%, son detenidos por portación de arma de fuego sin licencia y 5% por delitos contra la salud. Adolescentes principalmente por robo y seguidos por delitos contra la salud, ¿no? Aquí algunos resultados preliminares del programa y hay que tener como mucho cuidado con estos resultados porque ni siquiera tenemos completa la base de datos del programa piloto. Todavía hacen falta algunos chavos por graduarse y a partir de eso poder hacer el levantamiento post y poder tener la base completa, ¿no? Pero este es el ejemplo de Azcapotzalco, donde hemos tenido algunos indicios alentadores de que el programa va bien, aunque a pesar de esto no es aún una muestra representativa, ¿no? Tenemos el ECODI, que mide conducta disocial, especialmente conducta que vulnere derechos de terceros. Y bueno, pues sí tenemos un cambio significativo entre el antes y el después, de por ahí de 70 contra por ahí de 120. La escala de sentimientos criminales, es decir, qué tanto estoy de acuerdo con la ley, qué tanto estoy de acuerdo con las cortes, qué tanto creo que la policía es y benéfica para mi qué tanto estoy de acuerdo con violar la ley, qué tanto tengo identificación con otros pares criminales, etcétera. Ahí vemos resultados ambivalentes todavía. En las estrategias de afrontamiento vemos que ha habido buenos resultados en el tema de resolución de problemas, buenos resultados en el tema de pensamiento desiderativo y en la reestructuración cognitiva, que son principalmente los temas que hemos trabajado durante las sesiones. Entonces, como pueden ver, hay cierta esperanza de que el trabajo que estamos haciendo funciona, pero necesitamos un poquito más de datos que pronto vamos a tener. Retos del programa. Bueno, los retos son muchos, como bien lo decía también compañera. Hasta el momento del programa piloto no ha sido posible hacer filtros por edad o hacer filtros por condiciones psiquiátricas graves, ¿no? Esperamos que este piloto también nos permita arrojar diferencias importantes entre gente que tiene una edad, pues que hemos tenido a muchos canalizados que tienen 40 años, que tienen 35 años, y específicamente este programa está desarrollado para jóvenes, digamos, hasta de 29 años, ¿no? Entonces queremos saber también cómo funciona el programa en distintos grupos de edad y aún no nos ha sido posible, digamos, hacer una muestra un poquito más de gente que no tiene algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Ahorita por un tema administrativo están entrando todos al programa, pero también va a ser importante este primer piloto, este primer diagnóstico para poder identificar que realmente hay ciertos trastornos que quizá no deberían de entrar a este programa y deberían de tratarse de otra manera. Otro de los grandes retos, pues como bien lo mencionaba Pablo, el programa se quiere replicar a gran escala, ¿no? Entonces, uno de los retos en este sentido es mantener un cierto estándar de calidad. Si vamos a ir a Guerrero, si vamos a ir a Quintana Roo a seguir con este programa, pues que lo que se dé en un estado y lo que se dé en otro, pues sea medianamente estándar para que realmente te pueda ayudar a medir los cambios. Y el otro es el proceso continuo que tiene el
currículum de las sesiones de adaptación al contexto mexicano, la llamada tropicalización, ¿no? Sabemos, como bien nos lo dijeron, que la mayoría de estas experiencias vienen de Estados Unidos o de otros países, principalmente anglosajones. Entonces requiere hacer todo un proceso paulatino de ir tropicalizando los contenidos a nuestro contexto mexicano. Pues eso sería todo.